Buenas noches, mi nombre es Jonathan Fernando Tapia Guerrero. En esta ocasión vamos a hablar sobre las funciones del sistema para la manipulación de cadenas. Pero para poder abarcar este tema es necesario primeramente definir el concepto de cadena, a qué se refiere una cadena. Y esto es una secuencia de caracteres que se encuentra entre un par de comillas dobles, también conocidas como comillas de cadena. Los caracteres car pueden ser de cualquier carácter alfanumérico simple. Se declaran en expresiones clem utilizando comillas inversas simples del tipo carácter en medio de las comillas. Por ejemplo, z entre comillas, a entre comillas o un 2 entre comillas. Los caracteres que se encuentran fuera de los límites o los índices negativos de una cadena dan como resultado un comportamiento indefinido. O bien, también podríamos definir una cadena como un arreglo que utiliza el carácter nulo al final del arreglo para indicar el fin de la cadena. Existen muchos ejemplos sobre las funciones que se pueden utilizar dentro de las cadenas pues para hacer funcionar los sistemas. Por ejemplo, está la función all but first. Esta función all but first devuelve una cadena sin los primeros n números o los primeros números que el autor seleccione. También está, por ejemplo, la función endstrings, que extrae los últimos caracteres que haya seleccionado la persona, que haya creado la cadena especificada. Si la longitud de la cadena es menor o igual que la longitud especificada, no hay cambios. También existe la función last. La función last devuelve el último carácter car de cadena, que debe tener una longitud de al menos un carácter. Y así como esta nos podemos encontrar muchas otras que del mismo modo nos ayudan a manipular los sistemas, como lo son también, por ejemplo, la función lower topper. La función lower topper, en este caso la entrada puede ser una cadena o un carácter, y se utiliza en esta función para devolver un nuevo elemento del mismo tipo con los caracteres en minúscula convertidos a sus equivalentes en mayúscula. Y así nos podemos encontrar con muchos ejemplos de este tipo de cadenas. Respecto a la descripción de las funciones del sistema, pues podemos encontrar varias observaciones sobre el funcionamiento de los sistemas, pero entre algunas de las más importantes podríamos mencionar que hay argumentos indicados como string-eps, que pueden ser el nombre de una columna, un literal de cadena de caracteres o el resultado de otra función escalar. Y este tipo de datos subyacentes se pueden representar como SQL-char, SQL-varchar o de otras formas. Hay argumentos indicados como shorter-eps, que son una cadena de caracteres de longitud variable. Y del mismo modo hay argumentos que se indican como inicial, longitud o recuento, que pueden ser un literal numérico o el resultado de otra función escalar, donde el tipo de datos subyacentes se puede representar como SQL-tin and int o sol-integer. Las funciones escalares de cadena bit-length, char-len, charter-len, octet-len y position han sido más funciones más nuevas y se han ido agregando en ODBC 3.0 para alinearse con SQL 92.
Bueno, esto es todo de mi parte. Ojalá que la información haya sido de utilidad y haya especificado los puntos más importantes sobre las funciones de cadena y el funcionamiento que tienen dentro de los sistemas. Muchas gracias.